Muy buenas tardes, hermanos, espero se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura. El día de hoy nos toca leer el capítulo 4 al 6 del libro de Hechos. Y bueno, vamos a darle lectura y la palabra de Dios dice así. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los sacerdotes, resen- resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio, le preguntaron, ¿con qué pues potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a Dios y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús en la piedra eh, re- reprobado por vosotros los edificadores, vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no puede decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y confesa- confesaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y lo pongan, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que se divulgue más entre el pueblo, amonestando, amenacémosle para que no hable de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolo, eh, les imitaron, intimidaron que de ninguna manera habléis ni enseñéis en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, por cuan, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, y que ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puesto en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo,
pero verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que no todo de- que no todo de nuevo hable tu palabra, mientras extiende tu mano para que se haga santidad y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, eh, él luego en que estaba congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído en él eran de un corazón y un alma, y ninguno deseaba ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían eh, heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levi- levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, y lo puso a los pies de los apóstoles. Y dice el versículo 5, Ananías y Zafira. Por cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se, no se te queda a ti y vendida? ¿No está en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías esta palabra, cayó y explicó, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron, y levantándose los jóvenes, los enviaron, y sacándolo, lo sepultaron. Pasó un lapso como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, es tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tenerla al Espíritu Santo? He aquí a las puertas los pies de los que han sepultado a tu marido, y tus, y tu, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y explicó, y cuando entró los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas, muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a la mano su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchas venían
a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llamaron, eh, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abri- abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volviendo, y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas las palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dijo esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron con el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿Nos mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis eh, llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro, y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, eh, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron desaparecidos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del cen- censo, en el día del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, todos los que le obedecieron fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchados contra Dios. Y convinieron con él y lo llamaron a los apóstoles,
Después de azotarlo, lo intimaron que no hablase con él con el nombre de Jesús y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido testigos para de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Y el último capítulo dice, elección de 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargamos de este trabajo. Y nosotros perseguiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro y a Nicanor, a Tamón, a Parmenas y a Nicolás, preselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Crecía la palabra del Señor, y en el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los, de los libertos y de los crienes y los de Criene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, después disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijese que le había oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, la- le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigo falso que decía, este hombre no cesa de hablar palabra blasfema contra este lugar santo y contra la ley, pues hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y bueno, hermanos, esta fue la lectura del día de hoy. Les animo a que sigan leyendo en sus casas, escuchen los devocionales que mis hermanos suben a diario. Bueno, hermanos, de mi parte es todo y les mando un fuerte abrazo.